Hola amigos de YouTube y bienvenidos al segundo video de la serie de mi recuperación de la artroscopía de cadera, donde me limaron el hueso porque tenía pinzamiento y me cosieron el labro. Estoy casi 2 meses y medio después de la recuperación y me di cuenta que al unir las escenas de los videos que tengo grabados de la primera y la segunda semana se necesitaba un poco de narración. Entonces por eso estoy aquí ahora. Todos los videos que tomé son de ese tiempo, solamente quiero darle un poco más de contexto para que se entienda un poco la historia. Fui a fisioterapia el día después de la operación, lo cual fue increíble. Me habían dicho que la operación tenía una recuperación muy activa, pero no había creído que ese era el nivel de actividad que iba a tener. Llegar a fisioterapia fue realmente un reto muy grande. Salir de la casa con las muletas, subirme al carro, bajarme del carro, moverme, entrar a la clínica, tomó un montón de tiempo. Así que mi primera recomendación es planeen el triple de tiempo de lo que solían tomarse antes para moverse de un lugar a otro, porque definitivamente no son tan móviles, uno se demora, uno no puede maniobrar bien esas muletas, no puede caminar rápido, entonces hay que planear tiempo. Yo llegué atrasada a mi primera sesión de fisioterapia. Lo impresionante de la primera sesión de fisioterapia fue que mi fisioterapista empezó a moverme ya la pierna en la primera sesión. Y la lógica de esto es evitar que crezca el tejido de cicatrización alrededor de donde fue la operación, porque un tejido extra ahí puede impedir el movimiento, puede causar dolor luego, entonces es mejor empezar de una vez a moverle a la pierna para evitar que este tejido crezca. Este es el día 1 después de la cirugía y me siento súper mal. Me siento súper mal. Y así estoy. Ay, me duele un montón y no tengo hambre. Y dormir es súper difícil. Tengo el chancho conmigo. El segundo y tercer día después de la cirugía fueron días bastante tranquilos, días de descanso, donde me pasaba mi 70% del tiempo parada, el resto del tiempo acostada sobre mi barriga. Para estar parada usé 2 colchones de yoga que estaban haciéndome un poco de amortiguación a lo que estaba poniendo todo el peso sobre mi pierna izquierda más que nada. Eso me ayudó un montón. Y además tenía que pasar acostada sobre mi barriga porque eso permitía que se estire la cadera un poco en lugar de estar sentada. En ese tiempo me recomendaron que no me siente para nada, sino parada o acostada sobre mi barriga. El hielo se utilizaba casi todo el tiempo. El doctor me dijo 23 de las 24 horas del día tienes que estar con hielo, que no tuve hielo cuando estaba durmiendo, pero el resto del tiempo que estaba despierta, el hielo estaba pegado en mi cadera. Una cosa que me fue muy útil fue que una colega me prestó una máquina que parecía un cooler, donde uno ponía hielo, le rellenaba con agua, y eso por medio de una bomba mandaba agua congelada a una superficie que se llenaba del agua y uno se lo ponía como una funda de hielo, que realmente me ayudó un montón porque tener que estar lidiando con hielo, que se derrite, que uno se moja, que no se congeló lo suficiente, todavía no hay cómo usar, era demasiado estrés. Entonces, si una cosa puedo recomendar yo es esa máquina. No es necesario comprarla, hay como alquilar. Para mi sorpresa hubo una colega que tenía la máquina. Además de eso, en el tercer día me saqué la gasa grande porque cuando a uno le mandan a la casa, le mandan con una gasa aquí cubriendo las incisiones. Y pues ahí cambié a curitas resistentes al agua, lo que me permitió al siguiente día bañarme. Las instrucciones del doctor habían sido que podía esperar de 2 a 3 días para bañarme. Yo decidí esperar un poco más porque 1, no tenía el ánimo de bañarme, 2, no tenía el estado mental para bañarme, me daba miedo entrar a la tina, y 3, dije bueno, si las incisiones se llegasen a mojar por A o B razón, mejor que tengan más tiempo para curarse. Entonces la bañada fue un proceso de ingenio y descubrimiento. Mucha gente me recomendó una silla para la ducha. Yo no la recomiendo, porque la mayoría del tiempo tenía que estar parada, y además yo pregunté al equipo de mi doctor, le pregunté a mi fisioterapista y nadie me dijo que una silla era necesaria para la ducha. Lo que nosotros hicimos, porque para mí el reto más grande era entrar a esa tina, porque una ducha solamente es una gradita, sí, pero una tina es una cosa de este calibre. De frente hacia la pared, aquí estaba el agua, una muleta dentro de la tina, la otra fuera de la tina. Subía mi pierna de la cirugía, pasaba para acá y en ese momento ponía la mayor parte de mi peso sobre la muleta
aunque el doctor me dijo que era posible que ponga un poco de peso sobre la pierna y movía la otra pierna, entregaba la muleta, me bañaba y después necesitaba otra vez ayuda y la salida era parecida pero era del otro lado. Iba siempre primero la pierna de la cirugía con la muleta y salía el resto. Entonces uno sí necesita tener a alguien en la que uno tenga mucha confianza. En mi caso fue la mamá, o sea, no se me ocurre a alguien mejor para poder ayudarme a entrar y salir de la ducha, para poder ayudarme con estas cosas que son súper delicadas de uno. Ahí también uno ve lo que es no poder hacer cosas básicas, como por ejemplo ponerse crema en las piernas. Mi mamá lo tenía que hacer por mí, o secarme los pies, porque no podía ni siquiera tocármelos, o sea, inclusive subirme la ropa interior, ¿no? Porque lo único que podía hacer era poner un paso y otro sobre los huequitos y pues de ahí alguien me tenía que ayudar subiendo la ropa interior. Otra de las recomendaciones o de los requerimientos del cirujano era poner 20 libras de peso en la pierna que pasó por la cirugía. La mayoría del peso estaba en la pierna izquierda y un poco de peso estaba en la pierna derecha. ¿Qué son 20 libras en una pierna? Es completamente arbitrario, es muy difícil tomar una idea exacta de qué es eso. Y cuando yo le pregunté a mi cirujano por qué 20 libras, me dijo justamente les damos ese número así medio raro para asegurarnos que ustedes efectivamente estén poniendo peso en la pierna. Puede que estés poniendo un poquito menos, pues que estés poniendo más, pero lo importante es que pongas peso en esa pierna y lo pongas con el pie completo. Y bueno, pues ya después de salir de la ducha fui limpia a terapia física otra vez y ese fue el primer día que me monté en la bicicleta, a los 4 días de la operación, lo cual también fue increíble. Y más increíble que eso fue el hecho de que mi cadera empezó a reaccionar. Al inicio fue súper difícil porque sentía que mi pierna simplemente no seguía. Se quedaba. Era súper raro porque mi cerebro decía, dale, pedalea, pero mi cadera no entendía eso. Entonces fue súper raro. Me tomó bastante tiempo convencerle al cerebro o convencerle a la cadera que pedalee hasta que finalmente ya pedaleó y pues desde ahí comenzó una historia de amor con la bicicleta estacionaria porque hasta el día de hoy sigo haciéndola. Ahora sí, ya se rió. Yo me río para no llorar. Día 4 después de la operación y me duele bastante. Hoy día fui a terapia física y me hicieron subirme a la bicicleta por primera vez y hacer más ejercicios y eso me dolió bastante. Entonces he pasado dolorida toda la tarde y además estoy ahí botada a la merced de que me ayuden a hacer absolutamente todo y que me pasen todo y me ayude con el perro y todas las cosas. Entonces está como empezando a ser mucho más fuerte el impacto de no tener la independencia que yo tengo y el tener que depender de alguien que me ayude para todo es medio duro. Así que ahí vamos poco a poco, pero hoy día es un día bastante difícil y todavía tengo muscle spasms y el talón izquierdo me duele porque está aguantando todo el peso del talón derecho y de toda la pierna derecha. Y hasta ahora no he podido tener una noche sin despertarme en el medio de la noche porque me duele la espalda por estar en la misma posición durante 8 horas. Y mi perrito no quiso alejarse de mí y salir a hacer pipí con mi madre. Y yo estoy aquí botada con las muletas ahí solo esperando que pasen las horas. No puedo hacer nada más, es súper frustrante. Es una semana desde la cirugía. Estoy aquí boca abajo porque así es como me paso la mayor parte del tiempo si no estoy parada. Tengo puestas mis cosas para las pantorrillas y tengo mi peluche por ahí. Tengo más movilidad ahora. Me siento como que puedo manejar las muletas mejor. Mi fisioterapista está contento con el progreso. Me ha permitido comenzar a ciclear sin resistencia por 20 minutos y tengo ejercicios para hacer 2 veces al día de fisioterapia y puedo empezar a sentarme también porque hasta antes de esto no era recomendable sentarme. Igual no puedo sentarme por mucho tiempo, entonces
todavía me tengo que quedar parada. Y eso me mata el talón izquierdo, que es el bueno, que es el que resiste la mayoría del impacto. No he tenido una noche completa de sueño desde la cirugía porque dormir es muy incómodo con esas cosas, esas botas que tengo que tener. Así que a veces me toca dormir durante el día para compensar. Estoy empezando a pasar un poco más del peso a mi otra pierna para poder ayudar. Tuve muscle spasms hasta el cuarto día, creo. Cada vez que me caía dormida empezaba a temblar, mis músculos empezaban como a temblar. Creo que hoy es el primer día que no tengo náusea. Hasta ayer no me daba ganas de comer, especialmente justo antes de la comida me daba náuseas y no quería comer. Hoy día me duele todo. La fisioterapia estuvo medio fuerte, me movió mucho, entonces me duele la parte de atrás, la parte de adelante, la parte de la ingle. La rodilla me duele un montón. Y las heridas, los puntos también, o sea, están bien, se ven muy bien y todo, pero también me empezaron a picar ya en este punto. Cosa que también tenía que tomar en cuenta bastante desde el principio de la cirugía hasta 6 semanas después eran mis pantorrillas, especialmente la pantorrilla de la pierna de la cirugía. El riesgo de los coágulos de sangre en esta cirugía es bastante bajo, sin embargo un coágulo de sangre es fatal, entonces uno tiene que poner atención a lo que está pasando. Yo tenía unos aparatos que se inflaban de aire para contraerle un poco a la pierna y se desinflaban y de esta manera ayudaban a las piernas a que la sangre fluya. Y ya para la semana y media la bicicleta se había vuelto parte de mi rutina, la pierna se aflojó y se acostumbró a la bicicleta. La bicicleta estaba en resistencia cero y básicamente la pierna izquierda era la que estaba dando el pedaleo y la fuerza. Y además de eso estaba haciendo mis ejercicios de fisioterapia 2 veces al día, que incluían contracturar músculos de las piernas, los quads, los hamstrings, los glúteos y también la parte del estómago, del core. Entonces me pasaba haciendo eso, era como mi manera de salir del departamento al gimnasio del edificio. Y pues cuando no estaba haciendo eso y no estaba acostada en el sillón, me pasaba leyendo o conversando. Y justo al final de la segunda semana tuve mi cita de seguimiento con el cirujano. Ya me quitaron los puntos, eso se ve bien. Tengo ahora como unas curitas que le van a sostener a la herida por una semana más. El doctor me explicó lo que habían hecho, me mostró fotos de la costura y también de lo que se le limó al hueso. Me dijo que también había como una masa, como un tejido que estaba ahí de lo que tanto se estaban golpeando los huesos y eso también me impedía mover mucho la pierna, entonces eso también lo removieron. Me dijo que puedo dejar de usar el corset, la cosa esa que tenía en la cadera durante el tiempo que estoy en la casa, pero cuando salgo sí tengo que usarlo. Me dijo que a partir de la semana 3 podemos empezar a trabajar en dejar las muletas. Me dijo también que podía unas pocas veces al día agacharme como para ponerme los zapatos, pero traté de hacer eso y eso no pude. Y en fisioterapia también como el movimiento de la pierna hacia mi cuerpo no ha pasado todavía de más de unos, que sea 80 grados para acá, entonces creo que eso es algo que tengo que discutir con el fisioterapista y probablemente darle un poco más de tiempo. ¿Puedo manejar? Me dijo que puedo empezar a manejar desde hoy. Mi preferencia es no manejar hasta que no tenga que hacerlo, pero eso es algo que también ya se puede hacer. Creo que eso es. Me dijo que hoy día mi vida va a empezar a ser más fácil, así que estoy contenta de escuchar esto porque realmente sí ha sido bastante intensa la situación, ha sido difícil. Así que me emociona saber que voy a empezar a tener un poco más de independencia y más que nada más seguridad de que no me voy a lastimar. También me dijo que puedo empezar a sentarme, que debería empezar a sentarme también. Sí, así que veamos cómo son los cambios en esta nueva semana. Una cosa que sí me ha pasado es que soy una persona que se cambia de ropa mucho. Durante el día me cambio como 5 veces de ropa y ahora he usado la misma ropa por 3 días. Y eso es duro en la mente. Igual soy alguien que sale del departamento muy seguido, o sea, a caminarle al perro, a hacer cosas, no sé, 4 o 5 veces al día y ahora no salgo nunca. Entonces eso también es duro. Estoy ahorita en el gym. Estoy en la bicicleta, que es lo que puedo hacer por 20 minutos 2 veces al día en resistencia cero. La pierna izquierda es la que
propaga todo, pero otra libertad que tengo es que yo misma puedo subirme y bajarme de la bicicleta y eso me hace muy feliz. Sí, esas son las actualizaciones de la semana 2. Amigos queridos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si lo hicieron, por favor, déjenme saber cómo están ustedes, si ya pasaron por este proceso, cómo fue su primera y segunda semana, estuvieron parados tanto tiempo como yo, cuánto peso estaban poniendo en su pierna, cómo fue su experiencia de la ducha, y si no han pasado por esto aún, cuéntenme cómo se sienten. Espero poder volver a verlos pronto. Voy a subir otro video actualizando la semana 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta pues cuando ya esté completamente bien. Que tengan un buen día y nos vemos pronto. ¡Chao!